Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eficazmente 5. Yo soy Inés María Dau. Este es el espacio donde exploramos las estrategias, las experiencias, los conocimientos que nos llevan hacia la eficacia en diferentes ámbitos de la vida. Por eso somos Eficazmente 5. Hoy estamos emocionados de tener a un invitado muy especial. Es un verdadero experto en mediación. Es un abogado de la Universidad Javeriana que es experto en la gestión de conflictos y en el ejercicio del derecho civil, comercial y laboral. Él tiene más de 44 años de experiencia. Es un honor de verdad que tengamos hoy al doctor Pablo Arteta aquí en Eficazmente 5. Es destacado mediador en el ámbito nacional e internacional. Tiene más de 15 años de experiencia como árbitro en centros de arbitraje de la región Caribe. Además, su labor como mediador de la Cámara de Comercio de Barranquilla lo ha consolidado como un referente en la resolución de conflictos. Yo sé que muchos estudiantes de universidades, muchos estudiantes de derecho tienen que estar viendo este podcast. Es un experto en resolución de conflictos. Destacamos su enfoque colaborativo, no adversarial, su persistencia y su habilidad para abordar con éxito casos judiciales complejos. Hoy estamos ansiosos por sumergirnos en su experiencia, aprender de sus consejos sobre cómo manejar conflictos de manera efectiva. Tengo que decir además que el doctor Arteta tiene un canal de YouTube, es youtuber también. Y su programa, tiene un programa en la televisión local aquí en Barranquilla, desde donde originamos Eficazmente 5. Se llama Mediando por tu Bienestar. Es en el canal local CTV Barranquilla. Entonces, bienvenido, doctor Pablo Arteta. Un honor tenerlo aquí en Eficazmente 5. El honor es totalmente mío, Inés, pero te quiero dar las gracias a ti, primero a Dios, y entonces con base en eso quiero llegarle a todo el mundo, tanto en los medios como para hacer llegar este mensaje de paz a los colombianos. Perfecto, doctor Pablo. Bueno, si usted se encuentra con un amigo en un ascensor, quiero saludar, entre otras cosas, a Raúl Donado, quien es la persona que tenemos en común y que ha facilitado este podcast. Él es un gran empresario, hace parte de nuestra comunidad. Usted se encuentra, bueno, no con Raúl Donado porque él lo conoce bien, pero con alguna persona que no vea hace mucho tiempo o que apenas conozca y el ratico ese, los 40 segundos que demora el ascensor en llegar del primero al séptimo piso. ¿Quién que es Pablo Arteta Manrique? ¿Qué le diría usted? Básicamente lo que te dije antes, que estoy apasionado con la mediación, que la mediación es un mecanismo útil para resolver los conflictos, que se parece a la conciliación profunda, más filosófica, que trata de lo que pretende es que las partes sean protagonistas de sus propios acuerdos. A diferencia de la conciliación, donde el papel del conciliador es un poco directivo, en el papel de la mediación, el mediador es un facilitador, es una persona que brinda su aporte a la que las partes construyan puentes de entendimiento, mejoras en la comunicación, es decir, que logren empatía, escucha activa, que ya habíamos señalado, y a través de preguntas, de reformulaciones, de síntesis, de resúmenes, logren mejorar su relación hacia futuro. Es una profesión que busca el enriquecimiento de las partes y el protagonismo de las partes en la solución de sus conflictos. Eso le diría. Bueno, y cuénteme cuáles son las ventajas de realizar una mediación en vez de una conciliación o un proceso jurídico. Claro, miles de ventajas tiene la mediación frente al proceso jurídico, porque te señalo una estadística que oí recientemente del decano de la Universidad del Norte. Él señaló que en nuestro país ingresan 2.600.000 causas judiciales al año y solo 140.000 son conciliables o son objeto de conciliación, mientras que logran acuerdo apenas unas 70.000. Alberto Madero llama.
el doctor Alberto Madero señaló en un foro que tuvimos en la Universidad del Norte ayer, precisamente esas estadísticas que preocupan, porque si tenemos 23 años desde la ley 23 del 91 de tener conciliación, ¿qué nos falta para que los ciudadanos colombianos acudan cada vez con más frecuencia a métodos amigables, a métodos cercanos, a métodos de resolución de conflictos diferentes de que un juez administre justicia? Y te recuerdo que cuando un juez administra justicia, y la vida no es de ganadores ni perdedores, todos queremos ganar, todos merecemos en una negociación salir ganadores ambas partes. Entonces, ese es el objetivo que ha señalado ganen en la negociación. Entonces, desde ese punto de vista es bien importante que esa compenetración entre las partes, ese protagonismo, esa responsabilidad de las partes con el acuerdo y con el proceso mismo sea fundamentalmente trámite amigable, adecuado para mí. Yo lo respeto y lo valoro. Igualmente tú deberías respetar, valorar lo que yo pienso. Y esa construcción de un acuerdo se basa mutuamente lo que pensamos, lo que En yo esa pienso. experiencia suya, que ha sido en casos tanto a nivel nacional como internacional, ¿cuáles son los desafíos más comunes que usted ha enfrentado al mediar en conflictos? Usted es un mediador, o sea, al mediar allí donde está el conflicto, ¿y cómo lo ha superado? ¿Cómo ha superado usted esos desafíos? Bueno, primero da un cierto temor. Todo comienzo y toda puesta en escena de una mediación da un cierto temor. Pero ahí tenemos que acudir a nuestras capacidades, a nuestras aptitudes, a nuestros estudios y ser conscientes de que lo importante es que las partes se relacionen de manera adecuada. Por ejemplo, estableciendo turnos de entrada para hablar, ¿cierto? Respetuosa y concediendo los turnos, escuchando al otro, respetando los turnos, podemos avanzar en una conversación mucho más acorde con el mecanismo. El mecanismo lo que quiere es que haya unas reglas, por lo menos básicas, que nos sirvan para eh, que haya esa escucha activa, asertiva y empática de la que te hablaba. Esa escucha asertiva, empática y directa, la escucha importante de las partes, es algo que aprendí de mi padre. Mi padre era psiquiatra y eh, escuchaba muy bien a la gente, guardaba silencio, que es lo que los abogados usualmente no hacemos. Queremos hablar más de la cuenta y argumentar más de la cuenta. Tenemos que guardar silencio y escuchar con atención como la que tú me estás prodigando. Esa atención es mágica porque permite que la comunicación, que es la otra parte importante del trámite, nos lleve a entendernos mucho mejor. Por eso la teoría de la comunicación habla de los gestos. Fíjate, ahora estoy moviendo la mano un poco más porque es importante que yo a través de mis gestos de la cara, de mi expresión facial, te transmita también una comunicación, un mensaje. Y ese mensaje es de cordialidad, de afecto, de querer llegarle a la gente, de tocarles las fibras del corazón con este mensaje de paz. Porque te señalaba que la mediación nos convierte a nosotros los abogados en colaborativos. Y eso es un cambio en el paradigma, es decir, dejamos de vernos como adversarios para vernos como colaboradores de la búsqueda de soluciones amigables. Entonces, quien firma un contrato de prestación de servicios con una cláusula de derecho colaborativo incluida, ve a la otra parte como la que va a favorecer el encuentro y la búsqueda de soluciones amigables. Y siempre que rechacemos la posibilidad del conflicto a través del litigio. Por ejemplo, yo estoy cada vez más decidido a acudir menos a los juzgados, a acudir menos en vía de demanda y cada vez más en construcción de diálogos y de acuerdos negociados. Sí. Bueno, ¿puede recordarnos algún caso, doctor, de todo lo que usted ha manejado, algún caso que usted haya facilitado una mediación exitosa y qué estrategias o técnicas
¿Qué hizo usted para que ese proceso fuera efectivo y quedara en una mediación exitosa? Excelente. Mira, recuerdo que fue hace más de 20 años, estaba ejerciendo y acudió a mí una familia de hermanos, un grupo de hermanos herederos de su padre y de su madre que disputaban bienes herenciales. Y ellos habían caído ya en ese enfrascamiento y en esas acciones policivas, en acciones penales, los unos contra los otros, se odiaban, Uf, se malquerían y finalmente acudieron donde mí, Dios es grande y poderoso, pude brindarles en una reunión frente a una cartelera la posibilidad de que determinados los bienes gerenciales, cada uno de ellos le asignara un valor objetivo a cada uno de los bienes y manifestara el interés de quedarse con alguno de esos bienes. En la medida en que eso se fue logrando, fuimos avanzando en la negociación y al final solo hubo problemas con aquellos que mantuvieron comunidad de bienes. Pero, por ejemplo, formulando preguntas asertivas, preguntas claras, donde permití conocer la necesidad de cada uno de ellos, sus deseos y con eso avanzar en la negociación. Finalmente, como te dije, fue un éxito, terminaron los conflictos, las peleas entre ellos, se hicieron las paces y continuaron una relación muy armónica ya de hermanos. Todo porque salieron de los bienes comunes y pudieron asignárselos de mutuo acuerdo. Porque nuestra ley, ahí te recuerdo, la parte jurídica, facilita mucho el que los herederos, mientras estén de acuerdo sobre todo, logren firmar una escritura pública de trámite sucesoral notarial que es muy fácil, es muy rápida y menos costosa que un litigio. Sí, perfecto. Bueno, hemos mencionado, doctor, que usted maneja un enfoque colaborativo, no adversarial en la resolución de conflictos. ¿Cómo define exactamente este enfoque y cómo lo implementa usted en su trabajo diario como mediador? yo he sido docente de las facultades de Derecho de varias universidades en la ciudad, en pregrado y en posgrado, y noto que la educación que se le da a los estudiantes es guiada hacia el conflicto, hacia la adversarialidad, hacia enfrentarse, hacia tratar de imponerse argumentando sobre los demás. Esa es la posición del abogado anterior. Tenemos que tratar de pensar en un abogado moderno que abrace la mediación, que abrace la conciliación como método privilegiado de resolución de conflictos. Entonces, hay que desplegar una serie de habilidades blandas como la escucha activa que ya te dije, como la empatía, que es bien importante, ¿cierto? Que consiste en ponerse en los zapatos del otro y caminar al menos una milla para entender lo que el otro siente, quiere y desea. Y de esa forma lograr avances en la relación, porque lo que está dañado entre las partes en conflicto generalmente es la comunicación. Y eso hacemos los mediadores, mejorar la comunicación entre las partes con miras a que así en el futuro se sigan relacionando de manera armónica, aprendan a comunicarse, a expresar sus inquietudes, sus diferencias, a valorar las diferencias, porque esa es una buena parte de la enseñanza de la mediación, respetar los disensos, porque tú puedes pensar diferente, Inés, a mí, y es Total. normal que lo hagas. Entonces, buscar ese consenso cree en la oportunidad que nos demos el uno al otro de escucharnos, de razonar, de no dejarnos llevar por las emociones y los sentimientos. ¿Te acuerdas que hablábamos de la gestión de las emociones? Entonces es muy importante que las partes entiendan que el conflicto no es simplemente la aplicación de una norma jurídica, de un precepto jurídico como la única solución de un conflicto. Y por eso la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, es decir, necesitamos que haya cada vez más psicólogos, trabajadores sociales, eh, científicos sociales de todo tipo, antropólogos, ligados a este movimiento de la mediación en Colombia para que cada día tengamos esas distintas visiones de lo que es el conflicto,
acercarnos a esa parte del símil que le ponen a uno en océano, son las posiciones. Negociar sobre posiciones es muy difícil, Inés, porque ¿cómo vamos a negociar si tú eres cristiana y yo soy católico? Muy difícilmente uno negocia sobre su fe. En cambio, sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú necesitas con relación, sobre lo que tú aspiras, sobre lo que tú sientes, a su vez comparado con lo mío, con lo que yo siento, con lo que yo requiero, con lo que necesito, finalmente podemos llegar a un entendimiento. Y para eso es muy común, lo he puesto en varios casos, pero lo repito, el ejemplo de las dos hermanitas que estaban disputando una naranja porque solo había una. Y esas dos hermanitas, tú sabes que entre las hermanas a veces como se conocen tanto y han compartido tanto, pues saben herirse, saben atacarse y el conflicto entre ellas a veces es muy fuerte. Total, ellas estaban disputando la naranja muy fuertemente hasta que intervino la abuela. La abuela, como mediadora natural, ya las llamó a cada una por separado en lo que son las reuniones individuales con las partes y le preguntó a cada una de las hermanitas por separado, sin que la otra lo oyera, ¿para qué necesitas la naranja, hija mía? La una le dijo que la necesitaba para hacer un zumo, un jugo, y la otra le dijo que quería la cáscara nada más para hacer un postre. Entonces estaba resuelto el conflicto. La naranja por la mitad, porque No esa no es servir. satisfactoria, porque no permite que haya disfrute pleno de la cosa. En cambio aquí sí, porque con una naranja, pues una niña tomaba todo el zumo y con toda la corteza hacía un postre bien rico. Entonces, eso es lo mismo que debemos procurar hacer en toda mediación. Es decir, entender los verdaderos sentimientos, los verdaderos quereres de las partes, las emociones y tratar de gestionarlas, de manejarlas. Ese es el gran Bueno, a objetivo. usted ha llegado un tema clave allí porque que los conflictos siempre las emociones están de manifiesto. ¿Cómo hace usted para que una mediación sea exitosa y para poder calmar a los que están en el conflicto para que puedan calmar sus emociones? Los conciliadores y los mediadores tenemos todo un avance de la primera reunión informativa que es bien importante porque en ella les establecemos a las partes unas reglas de juego, unos procedimientos. Eso hace pensar en que la conciliación y la mediación deben ser cada vez más informales, menos rígidas, menos formalistas, más flexibles, que es la característica principal de la mediación. Es que es estructurada, pero no rígida. Y ante eso, por ejemplo, te menciono que desafortunadamente en nuestro país, por los legalismos y por el afán de tener una ley perfecta, hemos producido recientemente en el año pasado, en la ley 2022 del 2022, el Estatuto de Conciliación, que tiene alrededor de 146 artículos. Ya va a salir el decreto reglamentario que tiene otros tantos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué me tengo que aprender tantos artículos, interpretarlos para hacer una cosa que es más del corazón, más del sentimiento, más de la emoción, más de la intervención, no tanto de abogados? Por eso te digo, no soy un apóstata de mi profesión, pero sí creo firmemente en que los aportes de otras visiones, de otros oficios y de otras profesiones es bien importante para que el conflicto se entienda de una manera más integral, más propositiva. Esa era Bueno, la para idea. una persona, a nosotros nos siguen muchos emprendedores, empresarios. Si alguna persona de las que está viendo este podcast, este video podcast en YouTube, está pasando en este momento por un conflicto, que puede ser a nivel empresarial y puede ser inclusive a nivel personal, ¿qué consejo práctico le daría usted para que esta persona se prepare para una sesión de mediación? Es posible hacerlo mediante un análisis de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy sintiendo y qué entiendo que la otra parte quiere y está sintiendo respecto a la posición conflictiva. Eso, escribirlo, tenerlo claro, sirve de autoanálisis previo a una mediación. Pero si no se da en la sesión informativa y en las sesiones previas,
en esos caucus que te decían, esas reuniones individuales con las partes, el mediador debe desplegar todas sus actitudes y sus aptitudes para lograr que haya empatía con las partes, confianza, creación de confianza. Y esa confianza le permita actuar casi que como un confesor, es decir, alguien al frente a quien le vamos a contar la verdad de los hechos, de nuestras realidades y nos va a ayudar a entender el conflicto. Como te dije, esa teoría del conflicto es bien importante como base del conocimiento de todo mediador. La teoría del conflicto, la teoría de la comunicación, la escucha activa, el cómo formular. Todo eso tenemos que aprenderlo porque el papel del mediador es equidistante, neutral, imparcial. Y cuando yo formulo propuestas, fíjate tú, nada más en el lenguaje, si yo te digo que te invito a una audiencia de conciliación, tú ya te sientes prevenida porque una audiencia ya te hace pensar en abogados, en Sí, jueces, claro. en Violina, secretismos, en cosas automáticamente. complicadas. En cambio, si yo te invito a una sesión de mediación, pues ya el sentido es mucho más amable, mucho más suave. Entonces, ahí vamos avanzando en el entendimiento de lo que es una mediación. De ¿Dónde todas se maneras, como puede? te Ajá. decía, yo quiero invitar a los escuchas de este podcast, a los televidentes también de este podcast, que de alguna forma traten de investigar por sí mismos qué es la mediación, porque también del propio conocimiento que se forme en ellos, de la búsqueda de ese entendimiento, porque hay muchos documentos que en Internet y en YouTube pueden servirle de guía. Por eso he creado ese canal de YouTube que tiene 366 videos Wow. explicativos, pedagógicos, dirigidos al ciudadano común. He construido durante tantos años que siento que ese es un aporte que estoy dando a la comunidad para que cada día más este instrumento se utilice en búsqueda de la paz. Por lo que te decía, los abogados debemos ser instrumentos de paz, instrumentos de Instrumento. Paz. concordia, puentes de entendimiento, no de conflicto. No debemos agravar los conflictos, no debemos ser picaplay, no debemos ser enemigos entre nosotros, sino abrazarnos y tratar de buscar caminos congruentes, cercanos, de aproximación entre las partes. Bueno, si una persona está interesada en una mediación, ¿qué debe hacer? ¿A dónde acude? Lo debe colocar. Hay unas cláusulas en los contratos que inclusive dicen qué centro de arbitraje debe usar la persona, eh, a dónde llama, cómo acude, cómo contrata un mediador. Bueno, te cuento que ya en la ciudad hay un centro especializado de mediación adjunto a un centro de conciliación que no es propaganda, pero sí sirve decir que es la Universidad del Norte. La Universidad del Norte está siendo pionera en todo el país, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá y junto con la Universidad de Antioquia, que desde hace muchos años tiene un centro de mediación. Pero todo eso estaba un poco lento en su arranque y ahora últimamente con el avance de la mediación penal se ha logrado acuerdos entre la Fiscalía y los consultorios jurídicos. Ya hay varias universidades que tienen consultorios jurídicos con mediación penal. Y si hemos dado el salto a es decir, mediación en servicios de salud, tan importante ahora con la crisis que tenemos en salud. Todo eso significa no, Inés, que estemos ante una panacea. Yo no estoy vendiendo ni proponiéndoles a ustedes que este es el remedio para todo, pero sí es bien importante y bien útil para pacificar los corazones, para llevar adelante unos procesos en los que Dios esté presente, porque en la búsqueda de la concordia entre los seres humanos, entre los vecinos, por ejemplo, fíjate que si tú vives en una copropiedad, te imponen un Sí. reglamento de copropiedad con una serie de faltas y multas, como Ujú. si fueran unos policías. Fíjate que ya hay mediación policial cada día más. Es decir, hemos estado avanzando en nuestro país a pasos agigantados para acoger la mediación. Nuestro gobierno, a pesar de algunas dificultades que presenta en el tema,
cada día aborda más el tema y cada día más entiende que tiene que tener una política gubernamental a favor de la mediación y de los métodos de resolución de conflictos. Por ejemplo, te hablo de uno de ellos muy bonito con el nombre, la amigable composición. Ajá. Fíjate, y hay otro mucho más sencillo que le pongo a mis estudiantes que generalmente se resbalan y no entienden, que es aquella propaganda de un café que dice, seamos amigos, tomémonos un tinto. Porque Ah, sí, sí, sí. al calor de un café que yo te estoy invitando, Inés, que nos tomemos, podemos Creo que resolver los conflictos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras tú estás tomándote tu café, me escuchas, tenemos un momento cálido. Imagínate reunido frente al bufete de un abogado, los nervios que a ti te entran, mientras que si estamos en un Juan Valdés o en un café muy amable, muy acogedor, pues podemos soltarnos un poco más y podemos tener una relación mucho más cercana, mucho más afable. Ese es el total. principio. Ujú. Bueno, doctor Pablo, de verdad, mil y mil gracias por estar en Eficazmente 5, por todo lo que nos deja en esta entrevista. A ustedes les digo, compartan este video podcast porque sé que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que seguramente puede que estén en este momento en un conflicto y que tienen que saber que hay una oportunidad de también lograr una mediación en el que no existe un ganador y un perdedor, sino que haya de manera mutua unos acuerdos. Muchísimas gracias, doctor. Muchos saludos a su familia, a su nieta que viene en camino. Mil y A mil gracias por Martina. su tiempo. A Martina, Bueno, mil muchas gracias, gracias. Inés. Un abrazo de corazón. Muchas gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Recuerden, amén. Recuerden que la resolución de conflictos no solo transforma relaciones, sino sociedades enteras. Únete a nosotros en la búsqueda de un mundo más armonioso y más justo, porque aquí con el doctor Pablo, con su familia, con su equipo, hemos hecho ese clip porque estamos en búsqueda de un mundo más armonioso y justo, precisamente. Entonces, síguenos para más consejos prácticos, comparte este episodio con quienes buscan construir puentes hacia soluciones. Esa palabra me gusta, el puente hacia una solución. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias, doctor Pablo. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí y por ser parte de este video podcast y por estar siempre eficazmente 5. Gracias.